sabía dónde iba porque no tenía el conocimiento de Dios. Perder estos valores lleva a la ruina espiritual y la social. No solo es espiritual, sino la social, porque el pueblo perdía también el conocimiento del Señor. Entendiendo todo esto, podemos ver que la destrucción del pueblo de Israel no llegó por enemigos externos, sino por causas internas, y eso causa la destrucción. Al olvidar el conocimiento del Señor, llega juicio al pueblo, y también llega juicio a las siguientes generaciones, que son los hijos que están en la siguiente generación. Para entender mejor este texto de Oseas, recordemos la punta de partida, dónde fue que partió esto. Después de la muerte del rey Salomón, ¡aleluya!, llegó el reinado de su hijo Roboam, y en el reinado de su hijo Roboam se dividieron las 12 tribus. Esas 12 tribus, 10 se fueron al norte, que es la tribu que se fueron al norte, son 10 y son de la tribu de Israel, que quedaron en la capital de Samaria. Y 2 tribus se fueron al sur, que son el reino de Judá, que habitaron en la capital de Jerusalén. Antes de la división del pueblo, el pueblo de Israel todavía tenía la identidad con el pacto del Señor, pero cuando se dividió, entonces las 12 tribus empezaron a desobedecer y a dejar el pacto sagrado como identidad. Y eso lo podemos ver en 2 de Reyes 17:35, donde Dios establece el pacto con el pueblo, y en el cual ordenó no rendir culto a otros dioses, no se inclinen ni ofrezcan sacrificios a otros dioses, más bien adoren solamente al Señor, inclínense solamente a Él, ofrezcan sacrificios únicamente a Él. Y mandó también el Señor obedecer en todo momento los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandamientos. Eso es todo el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel antes de que se dividiera. Pero en el momento en que empezaron a olvidar ese pacto, el pueblo perdió 3 grandes cosas muy importantes, que es la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. Cuando no hay verdad en el pueblo de Israel, se vivía en la mentira, en el engaño. Usaban el nombre de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Hacían cultos, fiestas y sacrificios, pero no tenían obediencia ni arrepentimiento, por cuando no están viviendo la verdad. Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que se les ha enseñado. Amén. La falta de verdad en el pueblo de Israel produjo corazones fríos, corazones sin misericordia, corazones lejos de Dios. Por cuando no hay misericordia en el pueblo de Dios, hay violencia. Se pierde la compasión al prójimo. Se pierde la capacidad de perdonar o ayudar a las personas con necesidades. Domina el abuso. Eso es lo que dominaba en el pueblo de Israel cuando empezaron a olvidar el pacto del Señor. Y otra cosa también, no tenían temor de Dios, rompían el pacto, ofreciendo sacrificios a ídolos, abandonaron el pacto por idolatría. Y esto produce en el pueblo deshumanización, y la pérdida del orden social aumentó la violencia. Cuando el perdón y la compasión desaparece, el pueblo de Israel se vuelve fría, cruel, rígida y egoísta, dando prioridad al beneficio personal sobre el beneficio común. Cuando no hay conocimiento en el pueblo de Dios, el pueblo presenta sacerdotes que ya no exhortaban al pueblo.
que ofrecían sacrificios a Dios, pero al mismo tiempo también ofrecían sacrificios a Baal, a dioses falsos. Pero ¿por qué pasaba esto en el pueblo de Israel? Pasaba esto porque nombraban sacerdotes que no son de la tribu de Leví. Eran sacerdotes que no tenían conocimiento, sacerdotes que no tenían la verdad y sacerdotes que no estaban preparados. Por eso empezaron a olvidar el pacto del Señor. Los sacerdotes sin conocimiento y preparación permitían al pueblo practicar la idolatría. Dejaron de enseñar la ley y no había exhortación en el pueblo porque los sacerdotes dejaron el pacto. Estos sacerdotes en verdad se beneficiaban también del pueblo de Israel. ¿Cómo se beneficiaban? Se alegraban del pecado del pueblo, porque mientras más pecaba el pueblo, más había sacrificios en el templo, y cuando había más sacrificios, más saciaban sus apetitos los sacerdotes. Por eso los sacerdotes se aprovechaban del pecado del pueblo. Lo reafirma Oseas 4:8: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levanta su alma. ¿Amén? Dice que la gente lleva su ofrenda por su pecado, los sacerdotes se alimentan, por eso se alegran cuando el pueblo peca. Oseas llamó a todo esto adulterio espiritual, por cuanto no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios.